Gracias. Bueno, a mí me gustaría hacer una presentación rápida sobre una perspectiva de México y Estados Unidos en un periodo de reforma para que observemos puntos críticos y cruciales que hoy en día deben analizarse. Siguiente, por favor. Los siguientes son los 4 puntos que quisiera resaltar. ¿Cómo entraron los productores independientes? ¿Cómo fue la separación funcional o legal de las empresas? Si se conviene más de un modelo de despacho y cuál es la importancia de hacer esos verdaderos ajustes en los procesos de reforma. Siguiente, por favor. Como podemos observar, el marco jurídico de electricidad en Estados Unidos comienza desde 1977 con la creación del órgano regulador. Ya posteriormente se dan los primeros pasos de su reforma y finalmente concluye con una orden que establece criterios muy generales para el despacho, pero no entra a nivel de la administración local. Siguiente, por favor. El marco jurídico de la electricidad en México, por el contrario, empieza con un mandato en 1992 para introducir a los productores independientes, después crea el órgano regulador y más tarde se implanta el mercado eléctrico mayorista con la ley de la industria eléctrica. Siguiente, por favor. Aquí en los primeros pasos de la reforma vemos que en ambos países ambos tienen el objetivo de incorporar a los productores independientes. Sin embargo, en las modalidades de producción se observan las grandes diferencias. En Estados Unidos la pequeña producción sí está topada a una capacidad de megawatts y en México no. El autoabastecimiento y la cogeneración son sin límites. Esto debe ser cuidadoso porque al intentar incorporar a la pequeña producción a la cadena de las grandes compañías eléctricas, estas pueden crecer con el tiempo y generarse realmente mercados paralelos de la producción. Siguiente, por favor. Ya en el ordenamiento y la implantación del periodo de reforma, en Estados Unidos vemos que se requirieron 2 mandatos, un periodo de 4 años, para establecer lo que es el objetivo real, el acceso abierto a las redes de transmisión. Pero en México solo fue un mandato y en un periodo de tiempo mucho menor. Siguiente, por favor. Este tema fue muy importante. En Estados Unidos se consultó si era pertinente hacer una separación legal o corporativa de las public utilities, que son las grandes compañías eléctricas existentes, y fueron los 2 puntos que se sometieron a consideración. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Las siguientes organizaciones fueron las que se manifestaron en contra de una separación corporativa o legal, que para México la conocemos como legal. Esto es dividir a la compañía en pequeñas compañías. El DOE, el Departamento de Energía, es curioso, como en Estados Unidos no lo requirió, se opuso en contra de esta separación corporativa o legal y manifestó que era suficiente con una funcional de recursos dentro de las mismas compañías. Aquí nos dice que el objetivo en ese entonces no era separar ni fraccionar a las compañías, a las public utilities que ya venían operando en Estados Unidos, que en el caso de México, pues lo que tendríamos a nosotros es a la Comisión Federal de Electricidad, para hacer un comparativo. Siguiente, por favor. Y aquí vemos las conclusiones. En Estados Unidos basta con hacer una separación funcional dentro de la empresa para garantizar el acceso abierto a las redes de transmisión. En México no, en México parece ser que se puso como una condicionante para poder crear este mercado de acceso abierto a las redes, el separar legalmente a las funciones, no solo de transmisión y generación, sino también de distribución y comercialización de la única empresa que tenemos en México, que es la CFE. Siguiente, por favor. En el despacho de energía eléctrica observamos que en Estados Unidos operan 3 modelos principales, entre otros. Está el modelo competitivo, que es el mercado spot, por el cual que ahorita estamos en discusión, el mercado eléctrico mayorista, pero también está un mercado de monopolios regulados y también hay empresas federales y cooperativas sociales que despachan de manera directa. En México tenemos solo un modelo impuesto a nivel nacional y a nivel local. Siguiente, por favor. También en Estados Unidos se tuvieron 3 instrumentos para poder aterrizar este momento posterior a los grandes cambios de reforma y al final en el 2006 hacen ajustes, es decir, a las empresas que tuvieron ciertos privilegios al inicio de este proceso de reforma se ajustan a este nuevo proceso y en México no, en México con la LIE y con un transitorio se protegen derechos adquiridos de legislación anterior. Esto rompe con ese ajuste que se hace y realmente provoca que haya 2 mandatos en un mismo mercado. Siguiente, por favor. Los tiempos de proceso de reforma en Estados Unidos, 33 años, y en México, a partir de la publicación de la Ley de la Industria Eléctrica, apenas estamos haciendo una primera revisión. Siguiente, por favor.
Estas serían las conclusiones y los puntos que quisiera resaltar. Sabemos que Estados Unidos es un país referente para México en aspectos políticos, económicos y sociales. Y estamos observando que por el tamaño y complejidad de los sistemas eléctricos, las reformas deben realizarse gradualmente, requiriendo evaluaciones continuas a efectos de llevar los ajustes que sean pertinentes. El modelo de Estados Unidos, ¿qué nos mostró? Una separación funcional, en ese caso, fue suficiente para tener un acceso abierto no discriminatorio a las redes de transmisión. No fue necesario entrar a las grandes compañías eléctricas a separarlas. Por otro lado, pueden convivir y conviven más de un modelo de despacho. Y en una reforma integral es muy importante también terminar con esos regímenes de excepción, a efecto de garantizar una justicia y equidad para cuando se tenga una aplicación en una mecánica de revisión caso a caso. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias.